En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir el boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos, a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al menos dos temas importantísimos en este Evangelio. Pero antes creo que es necesario recordar en qué situación estamos. Hace muchos años, aún en la época del Papa Pablo VI, un académico francés, Jean Guitton, escribió un libro pequeño, era un gran amigo del Papa Pablo VI, que se tituló Silencio sobre lo esencial. Y se preguntaba, ya entonces, estamos hablando de los años 70, ¿por qué los curas no hablan de las cosas que son esenciales? La vida eterna, la esperanza. ¿Por qué hay silencio sobre lo esencial? Y en España, años más tarde, un importante escritor católico, Julián Marías, me gustaría ir a una iglesia y escuchar en una iglesia católica una homilía católica, hablar de cosas católicas que solo en una iglesia católica puedo escuchar. Y hablaba también de lo esencial, del cielo, del infierno, del juicio, de la esperanza, del amor de Dios. ¿Por qué este silencio sobre lo esencial? ¿Por qué? Porque se tiene miedo a que, hablando de la muerte y de la vida eterna, la gente se asuste y que no vuelva, o porque se ha perdido la fe. Y hoy el Señor habla de esto. Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que la muerte, cierta, en cambio es incierta en cuanto al momento en que va a llegar. Y pone este ejemplo: si supiera el dueño de la casa cuándo va a venir el ladrón, no le dejaría entrar. Bueno, la muerte es cierta, pero es incierto el día y la hora. Y por eso el Señor dice: conviene que estéis preparados. Pero sorprendentemente, San Pedro, que yo creo que no se enteraba de mucho, al menos en esta ocasión, le pregunta: ¿pero eso va también por nosotros? Pues claro que va también por vosotros. ¿O es que a vosotros, apóstoles, sucesores de los apóstoles, colaboradores de los apóstoles, los sacerdotes, a vosotros, catequistas, a vosotros, ¿nos va a llegar la hora de la muerte? ¿No? Como ya eres papa, eres obispo, eres cura, tú vas a quedarte aquí de simiente, para siempre jamás. Pues no, también te va a llegar la hora de la muerte. Y entonces Jesús, ante esta pregunta tonta, contesta con otra parábola, más seria aún.
habla del administrador injusto, del que piensa que el amo no va a llegar nunca, que tiene una tarea que cumplir encargada por el señor de la casa y que no la hace y que utiliza la autoridad que le han dado para pasárselo bien y hacer daño al prójimo. Está diciéndole a San Pedro: no solamente tienes que tener en cuenta aquellas cosas que todo el mundo tiene que tener en cuenta, sino que además tú, el Papa, el obispo, el sacerdote, tú vas a ser examinado en la forma en que tú has cumplido con tu misión de evangelizar. Tú has sido puesto al frente de esta comunidad, aunque sea una comunidad parroquial, una comunidad diocesana o la Santa Iglesia Universal. Y tú vas a ser juzgado por esto. También a ti te va a llegar la hora de la muerte y vas a ser juzgado. Y si tú te has creído que eras el dueño y no el siervo, y si has hecho mal uso del poder que se te dio, el Señor lo ejemplifica diciendo que maltrataba a los mozos y a las criadas, que se emborrachaba. Si tú has hecho mal uso del poder que se te dio, has sido un déspota, un tirano con la gente, no les has enseñado correctamente, ay de ti, dice Jesús, porque tú, que sabes que eso que estás haciendo está mal hecho, que te estás atribuyendo la posesión del mensaje cuando no eres más que el transmisor del mensaje, tú recibirás, dice el Señor, usando siempre un lenguaje simbólico, muchos azotes. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y no solamente muchos dones, muchas cualidades, sino también mucha responsabilidad. Al que mucha responsabilidad se le dio, mucho se le exigirá. Se ha puesto en tus manos una comunidad parroquial, o la más pequeña de las comunidades, la iglesia más pequeña, que es la iglesia familiar, la iglesia doméstica. Se ha puesto en tus manos una diócesis, la iglesia entera, más se te exigirá. Porque no se trata de que te hayan dado un poder absoluto. Eres representante de Dios. Y como representante de Dios en tu familia, en tu parroquia, en tu diócesis, en la iglesia, como representante de Dios tienes que ser un siervo de los siervos de Dios y no un tirano que maltrata, amedranta, asusta, aplica un régimen de terror o que enseña mal. Pidamos al Señor que nos dé a cada uno la gracia para llevar a cabo lo que nos ha encargado y la misericordia cuando no somos capaces de hacerlo. Que así sea.